Tenemos en la línea de balones al aire al nuevo mandamás de la Liga MX, Mikel Arriola, quien este año comenzó su labor como presidente ejecutivo de la Liga MX. Mikel, antes que nada, muchas gracias por cedernos un poco de tu tiempo en estos momentos. Sabemos lo apretada que está tu agenda. Estimado Eduardo, es un placer platicar contigo, con tu público y siempre a la orden. Muchísimas gracias. Lo primero que te tengo que preguntar, Mikel, es ¿por qué tomar el puesto de presidente de la Liga MX en un momento tan complicado para el mundo, para México, evidentemente, y por supuesto que para el fútbol mexicano? Yo creo que precisamente por eso, ¿no? Porque uno de los rubros de la economía que más afectaciones ha tenido en general es el rubro del entretenimiento, del espectáculo, sobre todo porque la apuesta pues son concentraciones de personas y lo inmediato pues ha sido reducir los ingresos de manera muy dramática. Y el perfil mío, creo que es importante subrayar que pues me ha tocado enfrentar épocas complejas de crisis, déficits, convertirlos en superávits. Y yo creo que primero por eso me lo plantearon y muy seguramente por eso me buscaron y por eso estoy aceptando. Me parece un reto importante porque además, como lo hemos visto en esta época de crisis, decirle la madre de todas las crisis que han vivido muchas generaciones, pues se abren oportunidades de tomar medidas de avanzada y hacer cosas que antes de la crisis ni siquiera estaban en la agenda. Claro, porque uno de los principales problemas que afectó al fútbol mexicano tras la pandemia, además de los casos, que ya hablaremos de eso, pues es el tema económico, ¿no? Hay claramente un problema en varios equipos por la falta de aficionados en estadios, la venta de playeras, de comida, de bebida, por supuesto. ¿Cómo ayudar en estos momentos? Y creo que ese es uno de los mayores retos a estos clubes para recuperarse en ese aspecto y que también se pueda, pues, recuperar el nivel futbolístico que se tenía tal vez antes o incluso mejorar. Mira, un poco aquí empezamos con los datos buenos de la liga. La Liga MX más o menos tiene un valor de 1.900 millones de dólares, conforme al último dato de Forbes, que contabiliza marcas, infraestructura y plantilla. La estructura de los ingresos de la Liga MX, pues ha probado ser flexible. Hay ligas que, por ejemplo, no han podido reabrir porque su modelo de negocio es 90% basado en el ingreso por partido. Yeah. En nuestro país, al ser flexible este modelo, podemos tener, obviamente, una afectación muy dura, profunda, del 50% de los ingresos, pero tienes el otro 50% en derechos de televisión, en comercialización. Entonces, eso es lo que le ha dado viabilidad ante un panorama donde lo que se está haciendo hoy es generar el espectáculo, generar el contenido y ponerlo en la televisión en vivo ante el aislamiento social de mucha gente. Creo que es algo que da mucha ilusión ver fútbol mexicano en vivo cuando uno está encerrado en casa. Entonces, eso ha podido darle la viabilidad que tiene después de pandemia, desde luego no los niveles del 2019 previo pandemia, y también empezar a pensar en que ese equilibrio del 50-50, pues en lo que dura el COVID, pues esperemos que sea 60-40, 60-30, que se parezca más a algo que no necesariamente depende tanto del público, pero también en ese momento o aprovechar estos momentos para apostarle pues a modificar algunas cosas de las cuales la gente se queja mucho respecto al espectáculo y seguir invirtiendo en las fuerzas básicas para seguir produciendo mejores jugadores menores de 21 y debutarlos, y también mejores jugadores formados en México, como tenemos ya muy buenos datos de que se ha podido hacer en el último año con la Liga de Expansión. Claro, una mezcla tal vez ahí de cantera y extranjeros de calidad, que creo que también le dan mucho al fútbol mexicano y ahí tenemos varios ejemplos. Pero también te quería preguntar, ¿qué tan complicado sería
centralizar los derechos de transmisión, ahora que hablábamos de la importancia tal vez en la pandemia de esto. Y te lo pregunto, Miquel, porque en España les funcionó de alguna forma hacer esto para volver la liga más atractiva, tal vez un poco más justa, pero en México es complicado. Tienes televisoras que son dueñas de equipos y pues evidentemente pues no es que lo van a aceptar fácilmente, ¿no? Mira, el elemento o el concepto centralización o centralizar es un concepto eminentemente económico que se basa en un principio económico que son las economías de escala. Cuando tú centralizas un activo que está negociado en varios agentes económicos, la teoría te dice que esa centralización, si la haces bien, implicaría una mayor capacidad de negociación, un mayor poder de negociación que maximiza el bien. Esa es la teoría económica. Y la centralización la puedes aplicar a muchas cosas. La puedes aplicar a los uniformes, la puedes aplicar a las vallas, la puedes aplicar a las ligas virtuales, la puedes aplicar a las marcas del pecho, ¿no? Y en todos los casos tienes que acreditar que estás mejor que antes, que en la negociación individual. Entonces, primero tenemos que hacer esos ejercicios económicos, econométricos si tú quieres. ¿Y por qué hablo de todos los activos? Porque cuando se habla del tema de la televisión y se ponen ejemplos de otros países que han sido exitosos sin duda, México tiene hoy un paso previo que dar, que es la resolución del IFETEL respecto al estatus en el mercado de dos de los jugadores, de los 4 jugadores que hoy en México compran derechos de transmisión. Es el caso de Fox y de ESPN. Entonces, una vez que se dé esa resolución, ya vamos a tener mucha claridad respecto de lo que se tiene que hacer con ese activo en uno u otro escenario. Entonces, yo te diría, sí, el concepto centralizar hace sentido en lo económico cuando los números dan, y en el caso de la tele, tenemos que esperar la resolución de un órgano constitucional autónomo que decide en materia de preponderancia en el sector telecomunicaciones. Por supuesto. Otro de los temas que se ha tocado mucho en estos últimos meses para volver el fútbol mexicano más atractivo en estos momentos donde el aficionado no puede ir al estadio, donde no tiene esa cercanía, ha sido pues una fusión con la MLS por un lado. Ya hemos tenido la Campeones Cup, la Leagues Cup, un tema que evidentemente beneficiaría al fútbol mexicano por lo atractivo que es el producto nacional en Estados Unidos y la capacidad que tienen ellos de vender entretenimiento. Pero también se habla mucho del posible regreso a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, algo que en lo deportivo sería muy bueno, que podría generar además mayor interés del aficionado mexicano, que vería a su equipo con posibilidades de jugar un torneo internacional, pero que además económicamente también trae un beneficio importante. ¿Existe realmente la posibilidad de que alguno de estos proyectos se lleve a cabo, alguno más que otro? ¿Cómo estamos parados ahí, sin descuidar, por supuesto, los compromisos de CONCACAF, que es donde nos toca? Bueno, mira, yo iba a empezar por la última palabra que tú dijiste, ¿no? Que es precisamente CONCACAF. CONCACAF, pues es nuestra confederación. La CONCACAF tiene, entre otros, el mandato de crecer el espectáculo en la región, ¿no? Entonces, y además CONCACAF tiene pues la facultad de determinar si los equipos pueden ir a jugar a otras confederaciones. Entonces, un poco ese argumento es el argumento que subyace a una decisión de las ligas y lo mismo en Conmebol, ¿no? Entonces, yo te diría que las condiciones económicas en el norte son relevantes porque el fenómeno de, de que el fútbol mexicano vende per cápita más de lo que se consume aquí, tanto en tele como en el día del partido, es real y es único en el mundo. No hay otra región, no hay otro par de países donde el fútbol de uno se venda en mayor volumen en el otro y que el otro donde se vende ese producto de exportación sea el país más rico del mundo. Entonces, ese es un tema que hay que ponderar de manera central.
Y luego el tema del sur, donde pues el hecho histórico de la jetatura que tienen esos países está ahí. Yo creo que lo relevante hoy es que existe voluntad de ambas partes, que hay que revisar modalidades y no encajonarse en cartabones para que la afición pueda tener lo mejor de los dos mundos. Y ahí es donde yo te diría, la negociación formal empieza por la Federación Mexicana de Fútbol, que es un poco la que tiene la personalidad jurídica directa para hablar de estos temas con CONCACAF, que es nuestra confederación, y con CONMEBOL. Por supuesto. Para ahí las opciones que podemos tener, que me parece que son muy atractivas ambas, ¿no? Y lo mencionabas, la selección es el claro ejemplo de lo que podemos vender en Estados Unidos y lo atractivo que también está haciendo la MLS, que está tratando de crecer y que ese es un convenio que puede beneficiar mucho a Así ambos. es. Ahora, otro tema que se habló mucho porque tenía que ver con esta fusión era lo del ascenso, ¿no? En México desapareció el ascenso MX en una decisión que muchos criticaron, pero que también es cierto, varios de los equipos que formaban el ascenso no tenían la capacidad de solventar los gastos de un equipo de primera y competir. Ahora que está esta liga de expansión, ¿hay algún plan para el regreso de ascenso y descenso a nuestro fútbol bien estructurado donde se pueda, pues, tener equipos que cuando suban compitan y que puedan estar ahí sin este, pues, sube y baja que ya se había vuelto nuestro fútbol? Qué buena pregunta, Eduardo, porque la expansión es parte de la transición, Claro. ¿no? No es una realidad que se vaya a quedar ahí en el tiempo. Lo que se generó a partir del caso de Veracruz Uh-huh. fue un plan de choque, ¿no? Fue un plan de estabilización para salvar la Liga MX, ¿no? Porque a partir de lo que tú dijiste, cuando no hay fortaleza corporativa y no hay fortaleza financiera, cuando las deudas son mayores que el ingreso, lo que implica es que tienes un equipo que puede poner en riesgo a toda la competición, sobre todo cuando su déficit se expresa ya en obligaciones incumplidas y exigibles por parte de acreedores que no pueden ser cumplidas a la mitad de la temporada. Y cuando el acreedor principal es el futbolista, primero ya desprotegiste al futbolista y segundo, el futbolista y para toda la competición. Entonces, la expansión es parte de la solución para volver al descenso y el ascenso. ¿Por qué? Porque en ese paquete de choque, ese paquete de amortiguación, lo que se dijeron fueron dos cosas. Vamos a generar un mecanismo monetario para que los últimos lugares de la competencia Liga MX sacrifiquen económicamente para quedarse. Y esos recursos, dos, subsidien el control económico en los equipos de la expansión. Y eso implica que para efectos de estar en expansión, tienes que cumplir condiciones, tienes que abrir tus estados financieros y tienes que, para recibir el subsidio, tienes que invertir en jugadores sub-21 y formados en México y además tienes que invertir en infraestructura, que es uno de los temas que más le duele a los equipos de expansión, la calidad de los estadios. Por eso también las asistencias son subóptimas. Entonces, te doy tres datos maravillosos ya, de una temporada a otra. Con la centralización de los derechos de televisión, se incrementó de 12.5 millones de pesos el ingreso de todos los equipos. Imagínate, 16 equipos a 35 millones de pesos. Y esos 35 millones de pesos se utilizaron en debutar más o menos al 200% más de sub-21 que había en un año y al 40% más de jugadores formados en México. Y además, ya estamos en facultad de pedirles estados financieros. Una vez que esos
tres elementos se consoliden en el tiempo, espero que sea en el menor tiempo posible, vamos a regresar al sistema anterior, pero vamos a regresar con un esquema de ascenso y descenso mucho más fortalecido, que no ponga en riesgo a los que sí están haciendo las cosas de manera seria. Claro, totalmente, totalmente. Miquel, ya enfilando al final de esta entrevista, quería preguntarte un poco sobre el protocolo sanitario, ¿no? Otro tema que se habló mucho estas últimas semanas por lo sucedido con Monterrey y América. Se cambió esta regla que se tenía de las pruebas cada 14 días a 10 días. ¿Se piensa todavía mejorar el protocolo sanitario, que se puedan hacer pruebas cada 5 días? Por ahí ya mencionabas, ¿no? En otras entrevistas que ya tienen las pruebas de antígeno, que son estas pruebas rápidas que te permiten, pues, tener mayor velocidad para saber cuántos son positivos y cuántos no. ¿Se habrá una mejora todavía para esto? Mira, te platico un poco desde el principio, ¿no? Porque es bien importante saber de dónde venimos. Claro. Y venimos de haber cancelado la primera mitad del campeonato el año pasado. Y el gobierno emite un decreto para reabrir las industrias no esenciales en junio. Y lo que dice, entre otras cosas, el decreto es que se tiene que preparar un protocolo para reapertura. La Liga Mexicana de Fútbol, junto con la Secretaría de Salud, generó ese protocolo, lo aprobó la propia Secretaría de Salud, que tiene un protocolo para ser eficiente en materia pandémica o epidemiológica. Tienes que tener medidas de sana distancia en tres dimensiones: la casa, el transporte y el trabajo. Y segundo, tienes que tener forma de anticiparte o de identificar un virus que se esconde 5 días y que se transporta a partir de agentes asintomáticos. Entonces, lo que se hizo fue hacer pruebas cada 15 o 14 días. Son 9 pruebas por las 18 fechas. El espaciamiento es entre 14 y 15. Eso nos sirvió para llevar a cabo en el año pasado 25,000 pruebas, imagínate, detectar más o menos al 40% de la plantilla con coronavirus y evitar parar el campeonato. Se reprogramó en femenil, se reprogramó en expansión y en la Liga MX. Muy bien. Nada más que en el verano al invierno vivíamos días del máximo de 7,500 casos a nivel nacional a un mínimo, vamos a decir, que de 2,000. ¿Qué pasó? Que en invierno, cuando llegamos, yo intuí y le pedí, y junto con el área de competiciones, con Víctor Guevara, revisamos que se nos veía muy mal el primer trimestre, sobre todo el regreso a vacaciones. Entonces, que tendríamos que incluir 3 cosas más en el protocolo, y así lo aprobaron los equipos. 2 cosas más, perdón. Antígeno, tú ya describiste las pruebas, que dan más flexibilidad, más anticuerpos. Al tener tantos ya infectados, pues con anticuerpos reduces el universo a revisar, y además reduces los costos que de por sí pues, los tienen que enfrentar equipos que dejaron de ganar 80 millones de pesos en el año por equipo. Entonces, refuerza y se nos viene, como lo habíamos anticipado, un enero con 2 récords de 22,000, más de 22,000 contagios en un día. O sea, eso obviamente te va a generar un cambio hacia arriba en número de detecciones en la liga. Pues así ocurrió. Veníamos de un cierre de temporada de 7,000. Se triplicó, más que se triplicó en unas cuantas semanas. Entonces sí se reforzó. ¿Y qué nos vienen? Nos vienen días complejos, porque todavía no baja la intensidad del contagio, no baja la intensidad de la mortalidad y no baja la presión al sistema de salud. Entonces, perdón que me haya extendido tanto, pero esa es la lógica de los protocolos y de las pruebas. Claro, y que finalmente si están saliendo más positivos es porque se están haciendo más pruebas y constantemente se está pues poniendo el dedo en ese renglón, ¿no? Y fíjate, ahí te voy a dar otro dato epidemiológico bien relevante. Hay una correlación inversamente proporcional
entre el número de pruebas y la positividad del universo de pruebas. Claro. A mayores pruebas, menor positividad te van a salir, porque lo que estás haciendo es salir a buscar. A menor número de pruebas, lo que estás haciendo es ir a cazar al zoológico. Te van a salir muchísimos positivos. Es como si te vas a sacar pruebas al hospital. En el hospital ya no tienes que sacar pruebas. En el hospital, pues tienes que atender a los enfermos porque ya llegaron con síntomas, ¿no? Claro. Entonces, esa es la lógica. Justamente le diste al clavo. Mikel Arriola, por último, es claro que algo que necesita nuestro fútbol es el regreso de los aficionados, pero es importante que lo hagan por la vía correcta. ¿Hay alguna estrategia desde las capacidades que se tiene como liga, más que nada, para que pronto pudieran regresar? Y lo digo porque pues ya lo han hecho, ¿no? No sé si con el protocolo correcto, evidentemente con lo que se permite desde el área de salud y desde los estados, pero a futuro y pensando que vienen tiempos complicados, ¿hay alguna estrategia para que el aficionado pudiera regresar? Sí, mira, Eduardo, es bien importante decir que también desde junio el protocolo base para el regreso a los estadios se hizo junto con la Secretaría de Salud y ese protocolo lo adoptó cada equipo y cada equipo le presentó a la Secretaría de Salud local su protocolo para que se lo aprobara. Entonces todos los equipos tienen el protocolo aprobado. Y para efectos de que epidemiológicamente se decida si hay condiciones de regreso con topes de afición de aforo, es una determinación de la Secretaría de Salud local. Y nosotros lo que hacemos es coadyuvar a que se cumpla el protocolo y a que se den las condiciones de competencia en ese partido. Entonces, eso es lo que se tiene. Se tiene pues un trabajo muy de la mano con la autoridad sanitaria, pero la liga no se antepone o no se sustituye en autoridad sanitaria. Ok, importante para que la gente también sepa esto. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, te agradezco enormemente estos minutos aquí en Balones al Aire para platicar de esta nueva era, una era que inicia en un momento complicado, pero que seguramente dará muchos resultados a futuro. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a ti y a toda la afición. Gracias.